103. Página 103. Página 103. Bueno, número 20. Alguien preguntó. Bueno, sabéis que siempre es como que coge de la última parte del capítulo, del capítulo anterior, decía, el verdadero Buda carece de forma, la verdadera vía no tiene entidad, el auténtico Dharma carece de características. Los tres se mezclan fusionándose en un espacio. Pero como fracasáis a la hora de verlo, merecéis que se os llame criaturas confundidas por el karma creado por la consciencia. No, es del final, esto es de donde arranca. Final del 19. Y entonces alguien preguntó, sigue, ¿no? ¿Qué quiere decir el verdadero Buda, el verdadero Dharma y la verdadera vía? ¿Tendrías la bondad de explicárnoslo? El maestro dijo: Buda es la limpieza y pureza de la mente. El Dharma es el brillo de la mente. La vía es la pura luz que circula por doquier sin obstrucción alguna. Los tres, de hecho, son uno. Se trata de nombres vacíos que carecen de verdadera realidad. Estupendo este. Estupendo. Bueno, le preguntan a qué se refiere cuando habla de Buda, Dharma y verdadera vía, y él dice: Buda es la limpieza y pureza de la mente. No está describiendo una cosa, el Dharma es el brillo de la mente y la vía es la pura luz que circula por doquier. Bueno, no está describiendo nada, no está acotando nada, y todo lo que dice es cualitativo. No puede decir el Buda es esto que veis, esto que os imagináis, no lo dice. Y respecto al Dharma y la vía es igual, pero todo está referido a luz, claridad, que está por todas partes, que es cualitativo, no puedes agarrarte, ¿no? Y dice, es pura luz, eso. Los tres, de hecho, son uno. Son tres maneras de designar lo mismo. Se trata de nombres vacíos, o sea, no tiene un encuadre concreto, que carecen de verdadera realidad. O sea, no es nada concreto. Te doy pistas, ¿no? Sí, lo que he encontrado interesante como elemento de indagación sería que él diga, o sea, que lo que nosotros llamamos la noticia, el dato, la noticia, él lo pone como luz. O sea, para mí es interesante que te orienten a que lo indagues como luz. Además lo dice, una luz que circula por doquier, sin obstrucción alguna. Es decir, que en todas partes se puede captar esa luz pura, ¿no? Sí. Incluso en lo que no nos gusta o en lo que es feo o que no va, en fin, que uno diría esto está mal, él está indicando que incluso allí estaríamos viendo el brillo, podríamos ver ese brillo, esa luz circulando. Bueno, para mí me ha resultado novedoso y interesante como indagación. ¿Se puede ir a la pizarra? ¿Por qué Se no? puede. Se puede. Ah, vale, un segundo. Que no ens agrada, Vale. Tienes los nuevos rotuladores allá atrás, María. Això, perdona, Rafa, pots posar una mica... És que tinc... Bueno, no, és que cauria. Bueno, però espera, buscarem un que estigui...
I ells ho veuen, això? Sí, pinta gordo, sí. No, els Sevilla no ho veuen? Señor, explíqueme. Sí, ahora lo vamos a girar. No, tú llevas de eso. Hay una afirmación budista constante, casi en todas partes sale que esto, el mundo de las cosas, Ui, no. de las personas, de los árboles, esto es aquello. Esto es aquello. Luis, ¿lo veis? No. ¿Sí? ¿Se ve? No, se ve muy poco, Mariano. Bueno, es que Era el rotulador de 6 milímetros, más ancho que venden en el mercado. Ahora sí. Ahora. Os quiero apretar. sí, ya ves, ya ves. Pero escribe con entusiasmo. Mira, ahora sí que se ve. Bueno, Ahora sí que se ve. la cuestión es nuestro mundo, es la dimensión absoluta, es aquello. Ahora bien, aquello es que no sirve esto. A ver si borras al revés, borra por lo negro. No. ¿Qué es que necesitas borrar? Sí, Vale, un momento, lo vamos a borrar. pero esto es un cuento. No es un cuento, es otro sistema, pero lo quieres ancho, es lo único que hay ancho. Tú, Tenemos que volver a la tiza. Sí. I cap altre no sirve, no entiendo yo. Tanto rotulador y no sirve. Es un cuento. A Mollena, que jo sé. Pues así es escribe, i aquest tanta cosa se'ls borra, que és una merda. No, aquell és del pol com sempre i aquest és de... Hi ha un sistema de... Podemos dibujar, a lo Ya mejor los andaluces dirán, no se ve nada. podemos entrar todos a dibujar. Anda a sudar. Pues puede ayudar Rubén, quizás. Al menos te Nos ponemos a pone un dibujar todo. arbolito. Al menos te pone un arbolito bonito, ya que está todo corto. Es aquello, ¿no? Todo esto es aquello. Esto no hay objetivaciones de ningún tipo. Está más allá de la posibilidad de objetivaciones nuestras. Por tanto, podríamos decir, ¿y esta dimensión qué es? No hay objetivaciones. Él dice, es conocimiento, es luz. Conocimiento, sentir, es luz. Todo es luz. Buda, el Dharma, Dharma y el camino, la vía, esto evidentemente son objetivaciones. No hay Buda, no hay camino, no hay Dharma. ¿Está claro? Son objetivaciones, son palabras vacías. Porque en tanto la palabra Buda significa algo, cuando significa esto, inobjetivable, no Buda persona. Lo mismo, la doctrina tiene algún significado cuando se refiere a esto, inobjetivable. Por lo tanto, no hay doctrina. Y lo mismo, camino se está refiriendo a algo inobjetivable. No es una serie de pasos, no hay camino. Son palabras vacías que utilizamos para referirnos a lo que no podemos hablar. Pero la afirmación es colosal. Y ahora, si queréis, se vuelve a leer y veréis hasta qué punto está acertado lo que dice. ¿Quieres volverlo a leer? El maestro dijo, Buda es la limpieza y pureza de la mente. Es decir, la mente no polarizada egoísticamente por un ego. El Dharma es el brillo de la mente. La doctrina lo que intenta es ver el brillo de la mente. La mente es una manera de referirse a esa dimensión
absoluta que es conocimiento y es luz. La vía es la pura luz que circula por doquier sin obstrucción alguna. Exacto, esta es la vía. Pura luz que circula por doquier sin obstrucción ninguna. Y por tanto, el camino es ver la luz, donde quiere que sea, y ya está, ¿no? ¿Sigue? Los tres, de hecho, son uno. Claro, es la luz. Se trata de nombres vacíos que carecen de verdadera realidad. Son nombres vacíos que carecen de verdadera realidad. No se puede decir más con menos palabras. El hombre de la vía... El hombre... No, espérate. ¿Queda claro esto? Lo que no se sacan son consecuencias. Vull dir, lo que es más difícil es sacar consecuencias de este planteamiento, ¿no? Porque le puedes dar la razón, pero enseguida le das la vuelta, uno le da la vuelta y lo pone como que hay que buscar algo. No, al revés. Al revés. Hay que buscar algo si no hay camino. Si todo es luz por doquier sin obstáculo ninguno. Lo que hay que es simplemente reconocer. Advierte, despierta, mira, ya está. La luz no tiene obstáculo ninguno. Pero no sé si recuerdas que en el fin de semana hubo quien dijo: no, porque el yo siempre da problemas y por tanto es normal que me dedique a controlar el yo. Pues te pasarás la vida luchando con ese fantasma. Toda la vida. Y no podrás con él. Porque como no se puede eliminar, lo que haces es que funcione como genio de la lámpara. Pero a él no lo eliminarás. O sea, te pasarás la vida luchando con él. Esta es una vía más rápida, más inteligente. No hagas esa lucha interminable. Advierte que no hay unos pasos que dar y que no tienes un enemigo, que hay luz por todas partes, sin obstáculo ninguno. Concienciate de esto y actúa. Actúa no haciendo cosas, sino viendo. Y este es el sentido que no hay nada que hacer. Sí, pero... Y este foco que hace en la mente, cuando dice que... Porque a mí esto cuando habla de la limpieza, de la pureza y el brillo de la mente. Y hace foco en la mente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué piensa que...? Pues cuando hace foco en la mente, quiere decir... Bodhidharma decía, esto es mente. Es decir, si tú miras la realidad, te das cuenta que hay una barbaridad de inteligencia por todas partes. Pues si en mi cerebro, si un árbol, si un animalito, una mariposa, una flor, tiene cantidad de como inteligencia allá. Todo es así. Todo es conocimiento. ¿Y es como conocimiento, es luz. ¿Qué piensa que es la limpieza y la pureza de la mente? La limpieza y la pureza de la mente es que tu mente, si apartas el ego, que solo va a buscar cosas para comérselas, si apartas el ego, es limpia y pura. Y reconoce la luz, porque ella es la luz. Ya. Está estupendo. Quita todas las sensaciones de arduo, terrible, pesado. No hay nada que hacer. No hay enemigos tampoco. Claro, sí, eso es importante. te hace cambiar de perspectiva, ¿no? Lo que pasa es que enseguida uno se vuelve al mismo sitio, pero
aquí la meditación de esto sería comprender que si no se hace esto, estás sometido a la ley del dolor, del sufrimiento, de todo te resulta arduo, de ver nada más el lado negativo, que el camino espiritual es un coñazo, porque hay que estar peleándose consigo mismo y no hay coñazo mayor que ese. ¿Qué te dicen? Deja todo eso. Pero yo creo que limpiar la mente es un coñazo. Si tú intentas que la mente saque cosas o haga lo que tú quieres que haga, a la mente la tienes que coger y dejarla al lado. Sí, claro. Dejarla al lado y ya está. Pero ven, cuando te concentras, por ejemplo, para dibujar algo así, que no puedes estar en 60 cosas. Es un esfuerzo para estar en lo que estás. Claro. Tampoco. Es un coñazo. Tampoco, no es eso. No es eso. Eso es un método. Eso es un procedimiento de vía. Él dice, no, es más simple. Mira y toca y despierta. Claro, pero es Ya está. una conciencia de lo que. Una conciencia de. Una conciencia de que no. De que tenés que. Tiene que mirar uno. Fíjate, es reconocer. Ya lo has visto, porque no se puede ver nada concreto sin ver la dimensión absoluta, porque todo esto es aquello. Y fuera de aquello no hay ninguna otra cosa. Por tanto, es simplemente conoces, pero no reconoces. Es reconocer. Simplemente eso. Ver ver una flor, una flor, qué bella, no, es la mismísima dimensión absoluta aquí, reconócela. No tienes que estar peleándote con tu atención, claro, si eres tan disperso y que ni ves la flor como la ve un perro, pues claro, pero si ves la flor, lo que te está diciendo, mírala bien y reconócela. Ya está. Evidentemente que aquí hay que hacer un cambio radical, es decir, como lo dirá en otro lugar, no vivir con los pies del pensamiento, del sentir y de la actuación en mi ego, que es egocéntrico, sino en lo que reconozco aquí, que es la DEA. Poner los pies ahí, pero cambiar de lugar de asentamiento es sutil. No es difícil, es sutil. Para eso no hay método, no hay procedimiento. Es como si alguien me dijera, tengo que ver la belleza de un panorama. No hay vía para eso. No hay procedimientos, no hay métodos. Hay verlo y reconocerlo. Lo mismo que no hay ningún procedimiento para enseñarte a mirar y a captar la belleza. Ni hay ningún procedimiento, ni un camino para ver la belleza de una obra de arte. No lo hay. Solo hay que atender, hay que reconocer esa belleza, que ya la conoces. Bueno, pero ya lo has dicho, no hay método, pero sí que hay que asentarse en la DEA y... Pero asentarse es... pensar simplemente que las cosas no son como tú las estás viendo. Y mirarlas, parar y mirar. Tú parece que la dificultad que pones es decir, yo estoy aquí y para bajarme aquí, ¡qué trabajo!
No, no tienes que bajarte a ningún lado. Tienes aquí una cosa delante de los ojos. Pues te está diciendo, quítatelo. No tienes que hacer nada. No hay un método, no hay una doctrina para quitar esto de aquí. No hay ningún salvador, no hay ninguna entidad que te lleve. Tú lo que tienes que hacer es apártalo. Ni lo mates, simplemente apártalo. Y mira. ¿Seguimos? El hombre de la vía verdadero... ¿Querías decir algo? Enchufe. No. Sí, lo que quiere decir es que lo que explica María, él, que lo tiene claro, no hay ningún problema, pero los que no somos capaces de verlo con esa claridad porque no sabemos cómo apartar el objeto de delante nuestra, recurrimos a métodos, a filosofías, a vías, a caminos, y estamos luchando denodadamente por intentar quitar ese objeto que nos impide la visión. Ya. ¿Qué hacemos mal con todo nuestro sano deseo de ver para no poder ver? No, pero fíjate, no tienes que quitar ningún objeto. Lo que tienes que hacer es mirar las realidades gratuitamente, porque sí, porque están ahí, porque valen la pena y porque te están llamando. Ya está. ¿Eso es tan complicado? No es complicado. Es atinar, fíjate, atinar a hacerlo. Intentar hacerlo y atinar. Ya está. Se trataría solo de ver, con mayúsculas, ¿no? De verlo. Se trataría Solo de ver, con mayúscula. Ya lo he explicado, de reconocer, tú ves una flor y es una flor, ya está, esto es un clavel, un no sé qué, y ya está. Pues no, la inmensidad de los mundos se está expresando en esa flor. Mírala. No con la categoría que tienes tú, y bueno, se la regalaré a mi mujer, o la pondré en un florero, o yo qué sé, o en la maceta de mi balcón. No, merece una atención total. Y entonces, si tú no le pones encima lo que tiene que decir, soy una flor, te dirá lo que es. La dimensión absoluta, el misterio de todos los mundos. Pero hay que atinar. Gracias. Seguimos. El hombre de la vía verdadero y correcto, de instante en instante, nunca permite ninguna interrupción en su mente. Perdona. Ninguna interrupción en su mente no quiere decir que esté siempre concentrado, sino que siempre está en DA, siempre ha puesto los pies en DA. No sube y baja como hacen muchas veces los artistas. Suben y bajan, se quedan. Cuando el gran maestro Bodhisattva... Si no, no se explicaría tío como Picasso o como Dalí, que son una escaladinades de personas, suben y bajan. Cuando el gran maestro Bodhidharma vino del oeste, simplemente buscaba un hombre que no se dejara engañar por los demás. Posteriormente, el segundo patriarca se encontró con Bodhidharma y tras oír una palabra, comprendió. Entonces, por primera vez se dio cuenta de que hasta el momento había estado inmerso en una actividad y una lucha inútiles. También es precioso. Venga. Bueno, la cosa es que tras esto de que se encontraron y tras oír una palabra comprendió. No es cuestión de explicar, bueno, yo creo que es lo que he intentado explicar María.
es como el contacto directo, no hace falta, es la... que no hace falta mediación de palabras, no hace falta mediación de explicaciones, no hace falta ni siquiera ni métodos, nada, es contacto directo. Por tanto, él lo explica así: tras oír una palabra comprendió. Entonces, por primera vez se dio cuenta de que hasta el momento había estado inmerso en una actividad y una lucha inútiles, es decir, procurar buscar la manera de intentar razonar a ver qué, buscar quién lo dice mejor, si lo puedo entender, esto él dice son luchas inútiles, pero claro, hasta el momento que se supone que él estaba inmerso en esta lucha, ¿no? Y llegó un momento que ¡zas! Es como que ya está. Lo he entendido, lo he comprendido. Lo explica de esa palabra en esta frase diciendo: tras oír una palabra comprendió. No hay más que decir, ¿no? Entonces se dio cuenta, bueno, pues todo aquello que lo hacía, bueno, no se sabe, si no lo hubiera hecho no hubiera llegado a la comprensión esta, pero en principio quien busca algo no lo encuentra, ¿no? Fracasa. Y por buena voluntad que se ponga, es decir, yo lo hago porque ya está. Esto es búsqueda de algo por conseguir algo que parece que esté allá adelante y tengo que ir hacia allá. Y él dice, no, esto es una lucha y un camino inútil. ¿Y por qué dice un hombre que el Bodhidharma vino del oeste simplemente a buscar un hombre que no se dejara engañar por los demás? Bueno, un hombre que comprende se supone que no se deja engañar por los demás. Él sabe que aquello es así y no hay nadie que pueda hacerlo dudar de aquello. Y ya está, punto. Por tanto, ya puedes venir de la derecha a la izquierda, de arriba a de abajo, no se dejará engañar. ¿Pero qué quiere decir engañar? ¿Ah? La cosa es... engañar es querer convencer de algo que no es o de... ¿Y qué es lo que no es? Que el Buda tiene una entidad, que es una cosa que alcanzar. O sea que yo creo que está diciendo, estaba buscando a alguien que no se deje engañar por el Buda o por Jesús, ni por el camino, ni por ninguna objetivación. Que no se deje engañar que alguien le viene a enseñar un camino, ni que viene aquí un señor que te va a sacar del pozo. Eso, es decir, vino a buscar hombres sutiles, capaces de captar la sutilidad. Es tremendo, y lo acaba de decir después, hombres que sean capaces de... que le dices una palabra y dices, sí señor. La palabra. En cambio dice, por primera vez se dio cuenta que hasta el momento había estado inmerso en actividades inútiles. No solo el trabajo cotidiano y la ambición y el deseo, sino que estaba confundiendo. Tomaba al Buda como un salvador o como un maestro y tomaba el camino como algo que hay que recorrer y no. Cuando uno lee sí que sabes que en el propio proceso uno se da cuenta de... O sea, es como, bueno, es mal dicho, pero como si hubieran escalones, ¿no? Y cuando llegas al siguiente, ya no sé si es bajando o subiendo, es igual, al siguiente, te dices, oye, qué tonto he sido de tanto tiempo estar en la situación anterior. O sea, que sí que uno se da cuenta del error en el que ha estado situado X tiempo, ¿no? Normalmente hasta ese momento. No, tú imagínate que a un tío le dicen, tiene interés en ver la pintura. Y viene uno y le dice, mira, haz esto y después esto y después esto y después esto. Lo verás. Se ha dejado engañar.
¿Qué hay que hacer? Nada, mirar. E intentar ver lo que hay. Claro, por tanto, en el caso de la pintura todo el mundo lo aceptaría, pero en el caso del camino espiritual hay 100.000 reglas, 100.000 normas establecidas, personajes, narraciones, creencias. Dice, he estado metido, inmerso en una actividad, una lucha inútiles. Todo eso es inútil. Es tan sencillo como en la pintura, o en la música, y tan sutil. Porque si no te dan procedimientos, es sutil acertar. Tienes que tener mucho empeño, es decir, mucho amor. El empeño es empujar, el amor no. Y dedicarte a verlo. Estrictamente hablando, quien propone prácticas y métodos está engañando, representa. Sí, está engañando, pero él después lo dice de una manera muy bonita, dice, son procedimientos para mantener entretenidos a los chiquillos. Los chiquillos pueden ser la gente, lo mismo. Pero fíjate que quien sabe que es un procedimiento para entretener a los chiquillos que yo llevo dentro, se lo toma, qué pesados estas criaturas, pero no convierte el camino espiritual en arduo, metódico, lleno de creencias y personajes. Mi comprensión actual no difiere de la de los Budas y de los patriarcas. Si lo alcanzas con la primera frase, puedes ser un maestro de Budas y patriarcas. Si lo alcanzas con la segunda frase, puedes ser un maestro de seres humanos y seres celestiales. Si lo alcanzas con la tercera frase, ni siquiera puedes salvarte. Es que es buenísimo el libro. Demoledor. Demoledor. Pues nosotros estamos en la cuarta, en la quinta. Bueno, vamos a ver qué es lo que está diciendo, ¿no? Mi comprensión actual no difiere de los Budas y de los patriarcas. Es decir, lo que os estoy diciendo, la comprensión que tengo, no es nada diferente a la de los Budas y de los patriarcas. O sea, no os engaño, no os estoy engañando. Dices, lo que antes ha dicho, si lo alcanzas con la primera frase, ya lo entiendes, no hace falta decir más, no hace falta decir más. Dice, esto puede ser un maestro de Budas y patriarcas, eres un Buda y un patriarca. Si lo alcanzas con la segunda, bueno, ya hay que tener un poco más de explicaciones, ¿no? Ya tienes que tener, bueno, no es que no es como lo primero. El primer caso, necesitas algo más de explicación, la comprensión no está tan... Lo puedes llegar a explicar, pero no eres eso. Sí, te falta intuición. Te falta... Y la tercera, bueno, es que no entiendes nada. Ni siquiera puedes salvar de ti mismo. No estás entendiendo de lo que va. Aquí está poniendo 3 grados de sutilidad. Sí. De sutilidad. Una que no ha sido capaz de reconocer en su vida, pero ya se ha hecho sutil. Viene un Buda, es decir, uno que ya reconoce, le dice una palabra, date eso, ya está. Si tienes que siéntate que lo explicaré, bla, 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 no llega suficiente. Es una sutilidad burdota y no acaba de captarlo. Y si lo tengo que estar explicando una y otra vez y otra vez y otra vez, mira, chico, más vale que te retires. No, tampoco es eso. Pero bueno. Es muy animado. No, demoledor he dicho. Demoledor. Es una manera de decir sí, que has de afinar la capacidad de intuición y no fiarte en las palabras, ni siquiera del más sabio, ni del Buda, ni del maestro más maestro. Vale, pues vamos al 21. Alguien preguntó,
¿Qué propósito tenía Bodhidharma cuando vino del oeste? El maestro dijo, si hubiese tenido algún propósito, ni siquiera hubiera sido capaz de salvarse a sí mismo. ¡Zasca! Porque es que antes ha dicho, no es verdad, dices, bueno, pues si antes lo ha dicho, no. Antes decía, cuando vino del Bodhidharma del oeste, simplemente buscaba un hombre que no se dejara engañar por los demás, pero no dice nada de propósito. Por tanto, bueno, que seguimos y Era un lo... propósito, no ¿Por qué? dejarse ¿Por qué? engañar por los Explica demás. esto. No es propósito. Si no es hubiera ningún tenido propósito. algún propósito, ni siquiera hubiera sido capaz de salvarse a sí mismo. ¿Por El qué? propósito es tener alguna cosa en concreto para hacer o para llegar a o para, ¿no? Para conseguir. Y no, Bodhidharma no tenía ningún propósito, ¿no? Era un maestro, por tanto, dice, simplemente buscaba un hombre que no se dejara engañar por los demás, por tanto, ¿Tú qué dirías, Marta? era sin propósito. Yo creo que propósito indica que te has puesto una meta y por tanto lo has dibujado, lo has concretado y tú eres un concreto que buscas algo concreto, ¿no? Y él estaría fuera de aquí. A mí me gusta recoger lo que él dice antes, había dicho, el no lugar. O sea, te manda al no lugar, a una actitud, es que una actitud sin propósito es como de extraterrestre, por lo menos. Bueno, es que hace... Propósito, tal como lo he entendido, sin propósito se está moviendo en el terreno de la dualidad. De la realidad y de los conceptos. Hay Claro. un yo y un propósito alcanzado. Claro. Entonces aquí ya no. Ya no está. Si tuviera algún propósito, tenía una objetivación. Ya se había salido de DA. Claro, pero me he preguntado, vale, muy bien, este propósito muy mal, pésimo, pero podría haber tenido el propósito de explicarlo a otros. ¿Eso tampoco le hubiera gustado al Linchi? No, es que... También es un propósito. Fíjate, es un propósito, ¿no? Bodhidharma se va de la India a China. Va a hacer así. ¿Cómo? ¿Qué? Para hacer esto. Porque Ya, no, ya, no es- no, todo es luz, no hay nada más que la luz. ¿Qué tenía que pretender? Darle un golpecito al otro. Eso es actuar sin objetivaciones. Se puso de cara a la pared y esto ya está. Pero los humanos decimos, "Ay, ¿me dice algo más, maestro?" Porque claro, Pues ya será solamente... la segunda frase, por favor. Oye, Que pero- una Roma. Pero volviendo atrás, cuando dice aquí, posteriormente el segundo patriarca se encontró con Sí. Bodhidharma, pero eso es una palabra comprendió. Si aquí miramos la nota 1, es caliba lo que dice esta nota 1. Se corta el brazo del otro. Ah, O sea, no es tan bueno. fácil de, claro, coño, la primera se cortó un brazo y no sé cuántas cosas hizo. Sí, El pero segundo patriarca, que es Uchiko o Ukiko, vivió el siglo VI. Inchi probablemente se refiere a la famosa historia de cómo Ukiko probablemente, pero pidió instrucciones a Bodhidharma, pero fue constantemente rechazado. Desesperados, al segundo patriarca, al que con una frase entendió, dice, se cortó un brazo. Pero, y ya está ¿no asustado. te No, parece? y maravilloso que me está embelesando, se cortó el brazo y todo. No, pero fíjate, lo que está diciendo es No que sé, venía... es que me he quedado garrativa a ver. Espérate. Sí. Venía sin amor, sin interés. Porque quería El conseguir, yo segundo qué sé. patriarca. Espérate. Sí. Quería conseguir, yo qué sé, la paz, la felicidad, la realización personal, yo qué sé qué. Y el otro pues no le hacía caso. Pero resulta que tenía interés de verdad. Y como el otro veía más turbia la cosa que clara, tuvo que hacer una muestra patente
de amor, de interés. Claro, pero es brutal, es real, que te dices cataclax, mira, entonces, bueno, no sé si es un ejemplo o es real. No, estas son maneras de hablar. ¿No? ¿Tú crees? Sí, hombre. Sí. Y si lo hizo, muy bien hecho. Son chinos, ¿eh? Caramba. Son chinos. Son chinos, pero si esto hubiera sido así, el Lin Chi se hubiera hecho alguna referencia y no hace referencia a este. Una que... Son muy malas las notas. Bueno, Las más bien, notas- malas y no sé cómo decirte, muy tranquilizadoras no son. Pero no es para tomárselo al pie de la letra, dona, això. yo creo que este ejemplo es para el que necesita 2 frases o 3. Este y muchos más. Y voilà. Sí, bueno, No, es una forma expresiva fortísima. claro. Tú Bodhidharma se había cortado quieres los ojos, se había cortado los párpados. Eso dicen. Eso dicen. meterte ahí Él tiene que al hacer. precio que sea. Sí. Claro, es No, una tiene metáfora, se que supone. sacrificar algo valioso, si no... Claro, pero... Yo creo que lo hacen por ¿Cómo explica? Ese individuo no iba a aprender en los ratos libres. No, Los iba fines por de todas, semana. ya. Yo creo que los chinos lo pintaron con estos ojos tan redondos no porque se cortara los párpados, sino porque como todos iban así, vieron un tío y le pusieron los ojos. No, que digan. Y luego vino la Ah. leyenda de que esos no, ojos se lo había tenía porque cortado. se había cortado. Se quedaría ciego. Sí. Encima, y también sale en alguna nota esto. De este no, pero de otros libros sí. Ya. Venga. Vale. El que había hecho la pregunta dijo: si no tenía propósito, ¿cómo alcanzó el Dharma el segundo patriarca? El maestro dijo: alcanzar significa no alcanzar. Leemos un poco más. Si significa no alcanzar, dijo el que preguntaba, ¿qué quiere decir no alcanzar? El maestro dijo: da la sensación de que no puedes impedir que tu mente corra por doquier en busca de algo. ¿Vale? Un momento. Vamos al alcanzar, significa no alcanzar. Lin Chi dice que Bodhidharma no tenía propósito. Entonces el otro le dice, bueno, pues sí, ¿cómo es que sin propósito el segundo patriarca alcanzó el despertar, lo vio clara? Y esta frase dice, perdona, es que alcanzar es un no alcanzar, o sea, es nada. Bueno, pues que alcanzar es también llegar de un sitio a otro y no es llegar de un sitio a otro, es reconocerlo, lo que ya está aquí, ¿no? Alcanzar es, parece que tengas que hacer algo para ir a... Por tanto, es una actitud, es un Virgen. ¿Cómo? Virgen, pura. Bueno, actitud. sí, es no. Yo la primera vez que lo leí pensé, esto es inhumano. Sí, Porque, yo creo que sí, es humano, lo que pasa es que... pero claro, Seguro que es humano. seguro que es humano, pero es un humano en el sentido que no es nuestro hábito. No es el habitual. No es Pero nuestro fíjate, hábito. si te está diciendo que el Buda y el camino y los tres es luz por todas partes, dice, alcanzar, supone que tú te piensas que es otra cosa. Por tanto, para empezar tengo que decir que alcanzar es no alcanzar, porque tú te crees alguien y que tienes que conseguir algo que es la iluminación. Nada. Y te dice, eres muy rico porque eres incapaz que tu mente de hacer nada que no sea conseguir algo. Clar, ¿Lo has explicado bien explicado? sí, molt bé, pero que te descoloca de dónde estás. Ah, sí. Claro. Te pone como los luchadores esos de Kung Fu, no Kung Fu, no, bueno, no sé cuál de ellos, que uno de los movimientos que hacen es darle así con los pies en las piernas del otro y se pega un batacazo de 1000 demonios. Pues eso, tú a tu yo tienes que quitarle para que no se apoye donde no tiene que apoyarse. Y buscar es apoyarse en algo. Claro.
Claro, porque si no apoyaras en ti, no buscarías algo fuera. Tú eres capaz de ver que tú eres la luz, ¿para qué vas a buscar la luz si tú eres la luz? Es radicalmente diferente a cómo uno vive, Sí. ¿no? Eso sí se puede decir. Por eso son maestros. Entonces el otro cuando le dice, vale, alcanzar significa no alcanzar. Bueno, pues ahora explícame por favor en otra frase qué es no alcanzar. Y el Inchi le dice, da la sensación de que no puedes impedir que tu mente corra en buscar algo. Vale, pues no tenía que alcanzar. ¿Cómo? Zanahoria, parecía. Sí, vale, alcanzar no, vale, pues voy a buscar el no alcanzar, explícamelo a ver si lo consigo. Y el Eckhart, cuando habla de vivir sin por qué, habla de esto. ¿Se habla de? Sin por qué. Vivir sin por qué. Cuando él dice vivir sin por qué, es en esta dirección. Sí. Por eso el patriarca dijo, seguidores sin remedio, que utilizáis vuestra cabeza para buscar vuestra cabeza. En este preciso instante debéis recoger vuestra luz e iluminaros a vosotros mismos, sin buscar en lugar alguno. Entonces comprenderéis que de cuerpo y mente no diferís de los budas y de los patriarcas, y que no hay nada que hacer. Haced esto y podréis hablar de alcanzar el Dharma. Este es precioso, Recoger vuestra luz e iluminaros a vosotros mismos. Si sois luz. Si no Está en cógela, vosotros. ilumínate a ti mismo. Sí, por eso dice, utilizáis vuestra cabeza para buscar vuestra cabeza. Se la tienes. Pues utiliza la luz que tienes y te iluminas, ¿no? Sin buscar en lugar alguno. Y entonces si lo ves, entenderás que no tiene nada diferente de Buda y de cualquier Buda y de patriarca. Y por eso no hay nada que hacer, si ya lo eres. Creyentes, esta vez, no pudiendo negarme, me he dirigido a vosotros poniendo sobre el tapete un montón de inmundicia. Pero no os equivoquéis. Según mi opinión, en realidad no hay un gran número de principios que debamos atrapar. Si queréis utilizar esta cosa, utilizadla. Si no queréis utilizarla, dejadla estar. Es decir, hay algún principio, por lo que veo, pero dice, vale, si los queréis utilizar bien y si no, pues los dejáis estar tranquilamente. Y todo lo que explicaba él es un les- montón de inmundicia. Son solo explicaciones que no... Por tanto, no hay que cogerse ni a lo que, esto que también lo decía Buda, ni a lo que él dice. No. Y ahora se pone más duro todavía. La gente habla de las 6 reglas y de las 10.000 prácticas, suponiendo que constituyen el Dharma de los Budas. Pero yo os digo que se trata únicamente de adornos de la secta, las trampas del budismo. Estupendo. Zasca, zasca. No constituyen el Dharma de los Budas. Podéis observar el ayuno y los preceptos, o llevar un plato de aceite sin que se vierta, pero si vuestro ojo del Dharma no está totalmente abierto, lo único que conseguís es acumular una gran deuda. Un día tendréis que pagar toda la comida que desperdiciad en vosotros. Es demoledor. Explícalo. Bueno, clarísimamente, si no hay camino porque no hay objetivación ni tuya, ni de ti, ni de dónde tienes que llegar, pues entonces todo tipo de práctica es una trampa. Pero, como dice, son adornos de las sectas. Para diferenciarse unas de otras, tienen procedimientos y trampas del budismo. Es la trampa principal que pone el budismo. Las prácticas. Eso es la trampa. ¿Y en qué consistirá el hacer, entonces? Lo dices tú. ¿En qué consiste ser un buen pintor? ¿En hacer? Pues igual.
¿Por qué lo preguntas? No, bueno. No, porque, a ver, si yo le pregunto, si yo le comento a Gisela, bueno, que no hay que hacer nada, Gisela me dice, ¿y quién riega el árbol? Pues eso, ¿no? ¿De qué, cómo hago? ¿Quién hace ¿Quién resuelve la vida? ¿Cómo comemos? Resuelve, ¿Y ¿no? cómo? No, claro. Yo digo, le digo esto a mi compañera, me dice, bueno, ¿y quién me riega el frutal que acabo de plantar? Tú, Bueno, pero en vez de estar tratando con un frutal que quieres sacar fruta, estás admirada y encantado de que aquello esté allí, sea tan enormemente bello, sea tan un abismo de profundidad, etcétera. Es decir, pasártelo bien. Sí. Que tu amor crezca. Tu amor quiere decir tu interés. Un interés tal que pasa por encima de ti porque y callas todo porque te interesa aquello de una manera descomunal y creciente. No por lo que haces tú, sino porque ese frutal estaba allá y lo tenía recubierto con su interpretación egoísta. Le quitas eso y empieza a hablar. Y no calla. No calla nunca. Pero no implica que no hay que regar el... No. Ah, no, al revés. Lo cuidará más que nunca. Y además sin esfuerzo. Sí. Claro. Claro. Que los maestros ofrecen fórmulas de felicidad humana. La gente no se lo cree, pero es así. Por tanto, esto se parecería más al bei, o sea, hacer, no hacer, ¿no? Sí. O sea, es un no hacer, pero haciendo. Sí, claro, tú no... Si resulta que el peral aquel es para ti aquello mismo y escuchas cómo te habla, te pondrás a su servicio. ¿Y qué estarás haciendo? En realidad nada, porque no pretendes nada ni conseguir nada, sí. Simplemente luz y amor. Continúa Linchi y dice, ¿por qué os digo esto? Porque si os embarcáis en la vía, pero no conseguís dominar sus principios, entonces cuando renazcáis tendréis que devolver las limosnas de los creyentes. Cuando el anciano alcanzó la edad de 81 años, el árbol dejó de producir hongos. Aquí sí que hay una historia detrás, pero a mí lo que me gusta es que, claro, los monjes viven del momio. De lo que les dan los otros. Las limosnas. Y aquí es como un toque de atención y dice, oye, chaval, que tú estás viviendo de los otros. Por tanto, tienes que dar dar resultados, que estoy buscando la palabra. Tienes que tener éxito. Tienes que conseguir los principios, es decir, tienes que llegar a esa luz, porque si no, habrás pasado tu vida viviendo del momio y lo vas a tener que devolver. O sea, sí, es un toque de atención de decir, chavales, que... Sí, responsabilidad. Responsabilidad. Bueno. La historia de la seta es bonita. Sí, si quieres la leemos, a ver qué cita es. 5. Linchi cita un himno del 15º patriarca indio Kanadeva recogido en el Paolin Chuan. Según la historia que aquí se relata, Kanadeva viajaba por la región central de India cuando se acercó a un anciano de 79 años acompañado de su hijo. En su jardín había un viejo árbol en el que crecía un tipo delicioso de hongo. El anciano y su hijo comían el hongo, pero este era invisible a los demás. Kanadeva compuso entonces su himno en el que explicaba que en una vida anterior el anciano y su hijo habían dado limosna a cierto monje, pero el monje no había conseguido la verdadera iluminación.
A consecuencia de su fracaso, renació como hongo en el árbol para de este modo pagar su deuda con el anciano y su hijo. Kanadeva predijo que cuando el anciano alcanzara la edad de 81 años, la deuda estaría pagada y el árbol dejaría de producir hongos. El hijo en esta época se convirtió en discípulo de Kanadeva y le sucedió convirtiéndose en el 16º patriarca Rahulata. Es bonita la historia. Pero tampoco tú creas tú que era verdad. Por lo que respecta a los que viven aislados, ahora describe dos tipos de personal. Por lo que respecta a los que viven aislados en un pico solitario, tomando una sola comida diaria al amanecer, sentándose en meditación durante largos periodos sin estirarse, haciendo circunvalaciones 6 veces al día, dichas personas simplemente están creando karma. ¿Por qué? Porque están ellos cumpliendo, básicamente cumpliendo. Buscando la iluminación, si quieres. Sí. Pero como que el ego es el que la busca, se hace más recio. Se hace más recio. Vale. Luego están aquellos que abandonan su cabeza y sus ojos, su médula y su cerebro, sus propiedades y ciudades, mujeres e hijos, elefantes y caballos, las 7 cosas preciosas, tirándolo todo. O sea, lo dan todo. Ellos incluidos. La gente que piensa de este modo produce sufrimientos a su cuerpo y a su mente, y en consecuencia atraerá algún tipo de retribución dolorosa. Es mejor no hacer nada, ser sencillo, directo y sin mezcla. Sin dualidad, sí, ahí sin dobleces. Sí. Es radical el señor. Sí. Bueno, no sé si hay algo que comentar. No, vale, pues vamos. Si los bodhisattvas, incluyendo a aquellos que han completado las 10 etapas de la práctica mental, buscaran trazas de esta clase de seguidores de la vía, nunca las encontrarían. Por lo tanto, los seres celestiales se regocijan, los dioses de la tierra se alzan sobre sus pies y los budas de las 10 direcciones cantan sus alabanzas. ¿Por qué? Porque este hombre de la vía, que actualmente está escuchando el Dharma, actúa de forma que no deja trazas. Espléndido. No deja trazas, no sea... vive por la vida y no deja trazas. No deja enseñanzas, ni métodos, ni procedimientos. No deja ni trazas. Estamos en el tío, está hablando de aquel que es sencillo, directo, sin mezcla y que no busca nada. Por lo tanto, los grandes maestros son maestros porque no han dejado trazas. En la medida, sí. Lo que pasa es que somos tan burros que les atribuimos doctrinas, morales, rituales, todo eso les atribuimos. Pero ellos no. Si se les entiende en su sutilidad, pues son la sutilidad, no dejan trazas. Tiene enjundia, Tiene más... Jesús no dejó trazas, representa, y se le montó una iglesia que no... Bueno, sí, pero se le montó un Cristo... Pero no fue él. No, claro. Bueno, pero esto pasa. Se montan las religiones en base a un gran personaje y resulta que no te dejan trazas, por no dejar. ¿Y por qué esta obsesión el ser humano de hacer los montajes después? Porque somos animales que necesitamos vivir en grupo. Pero tanto montaje... Necesitamos vivir en grupo y necesitamos proyectos colectivos que nos cohesionen y nos motiven. Cogemos a uno de estos grandes y lo convertimos en medio de motivar y cohesionar. No es eso lo que pretendían. Es nuestra necesidad de vivir en grupo. En grupo y con las cosas claras
y a ser posible que vengan de Dios. Esto es un Entonces no instinto dudamos. natural en el hombre. ¿Eh? Es como un instinto en el hombre, va en su ADN, estos montajes. Pues sí, va en su Y ADN. todo esto va contra natura de ese montaje. No, contra la luna, ese montaje. O del ADN del hombre que quiere vivir siempre en grupo. No. Los humanos somos bestias que vivimos simbióticamente en grupo y tenemos que montar eso. Pero además tenemos acceso a una dimensión que no sirve para nada, que es gratuita y tal. Que nos encargamos nosotros mismos de tenerla bien tapada siempre. Exactamente. ¿Por qué? Porque es peligrosa, sobre todo en sociedades... Por miedo, también. Por miedo. Por miedo. Estar en grupo te protege. O siempre mismo que manda y nos... Bueno, no sé, mil cosas. Yo creo. Sí, que tienen que ser cosas que no se toquen, para que todos se sometan, todos sometidos. En vez de decir que todos sean de gran calidad, es mucho más fácil, más rápido, más eficaz, es que todos estén sometidos a unos patrones mentales del sentir, de la actuación, etc. Unos jefes, unos dioses, unos maestros. Pero eso no es en contra de nuestra naturaleza, sino que es dándole pábulo a la parte más baja de nuestra naturaleza. Pero hay otra dimensión que está patente en las artes, las ciencias, las espiritualidades, en todo, que no sirven para nada, simplemente porque sí. Luis, ¿queríais decir? Sí, no, que iba a aportar que a mí me parece que también buscamos seguridad. Claro, que buscamos seguridad. Seguridad, una gran una certeza, respuesta, y las grandes religiones nos dan seguridad, nos dan respuesta, y con eso nos sentimos confortables. Sí. Pero en realidad no es del todo real. Por ejemplo, la religión cristiana, musulmana y estos te prometen la vida eterna si cumples. Pero la gente tiene un miedo atroz a morirse. Por lo tanto, ¿qué problema la han solventado? Pero el negocio está montado. Ni negocio. Es porque, bueno, algunos sí que viven del negocio, pero mucha gente actúa con muy buena voluntad pero metido en la trampa. Como dice el budismo es una trampa también. También, claro. Es la anécdota aquella de que cuenta que el diablo iba por la calle andando con un amigo y vieron que un hombre más adelante recogía algo del suelo y lo guardaba. Y le preguntó el amigo al diablo, ¿qué ha recogido ese hombre? Dice, un trozo de verdad, de la verdad. ¿Y esto no te preocupa? Dice, en absoluto, voy a dejar que la organice. Voy a dejar que la organice. Que la organice. El diablo que organiza, va recogiendo y la voy a organizar, ¿sabes? A mi manera. Dice lo mismo que esto. A mi manera. Bueno, pues vamos al 22. Alguien dijo, el Buda, llamado maestro de la excelente gran sabiduría universal, se sentó durante 10 kalpas en el lugar de la práctica, pero el Dharma de los Budas no apareció frente a él y fue incapaz de completar la vía de Buda. Esto suena fatal, ¿verdad? Parece que lo ha hecho fatal, que no consiguió nada, vaya. Sí, y era el Buda, maestro de la excelente gran sabiduría industrial. Un gran fracaso. Universal. Y entonces alguien dijo este versito y dice, no comprendo el significado. ¿Tendría el maestro la gentileza de explicarlo? Es decir, parece un contrasentido, el gran Buda de no sé qué, resulta que no fue incapaz de completar la vía. Dice, el maestro dijo, gran y universal se refiere a vosotros mismos, que estéis donde estéis, comprendéis que las 10.000 cosas carecen de naturaleza innata y de características. ¿Qué quiere decir esto? De ahí los nombres gran y universal.
bueno, le ha puesto en el versito, le llama Buda, pero ya antes ya sabemos que Buda no es un personaje, llamado Maestro de la excelente gran sabiduría universal. Representa que, dice, el maestro dijo, gran y universal, ahora va a explicar las palabras las características de este Buda. Gran y universal se refiere a vosotros mismos que estéis donde estéis, comprendéis que las 10.000 cosas carecen de naturaleza innata de características. O sea, se refiere a que vosotros entendéis, de hecho, que no hay objetos, no hay cosas, todo está, antes ha dicho, son vacíos, los nombres son vacíos de características. Pues entonces dice, estéis donde estéis, que comprendáis que las 10.000 cosas no tienen ninguna naturaleza y no tienen características. Eso significa gran y universal. Que todo es vacío, vacío. De naturaleza propia. Sabiduría excelente significa que no dudamos en lugar alguno ni pensamos haber conseguido nada. A ver, esto, aquí os quiero ver. Sabiduría excelente. Bueno, oye, a ver qué. A ver, significa que no dudamos en lugar alguno, o sea, siempre se refiere a no que haya un personaje que sea el más grande de sabiduría y que tenga una no sé qué. No. Siempre el maestro dice, vosotros tenéis que reconocer que las cosas no tienen una naturaleza propia. Y ahora dice, tenemos que reconocer que tenemos que no dudar ni pensar que hemos conseguido nada. Por tanto, no hay... ¿Por qué no dudar? Claro, ¿Por qué excluye toda duda? ¿Perdón? ¿Por qué excluye toda duda? Porque si aquí no hay nadie haciendo nada, ni siendo nadie, ni sintiéndose nada, ¿de qué Pero tiene? tú podías dudar de que eso sea así. Pero cuando hay duda, pero hay creencia. ¿Qué? La duda existe cuando hay creencia. Sí. Vale. Pero no está todo explicado. Porque cuando hay duda, ya estás mal enfocado. Estás en el terreno de... Bueno, hay posibilidades. Ya estás mal enfocado. Si... mental, ¿no? De la razón. Sí. Tú tienes... Respecto a la luz que todo es, o la ves o no la ves. Pero tú no puedes... Si dudas, no la ves. No la ves. Porque te pega las narices. ¿De qué vas a dudar? Si admites en ti la duda, te estás desviando a que la verdad sean formulaciones. Si no admites la duda, te orientas de manera que has de verlo directamente. ¿Entiendes? Es muy importante. Fíjate que en la religión está prohibida la duda, porque hay que llegar a formulaciones a las cuales te sometes. Aquí no se puede llegar a ninguna formulación a la que tú te sometas. Por lo tanto, si en tu espíritu hay duda, es que vas mal orientado. Y entendemos por duda, por ejemplo, que las cosas carecen de naturaleza innata, dudar de que tú no lo ves, ¿no? Empezamos por aquí y por tanto alguien te lo dice y dices, va a ser como que va a ser que no. Eso sería la duda. Tú crees que las cosas son entidades, sustancias, individualidades con estas características o las otras. Viene un maestro y le dice, no, están vacías. Entonces, ¿tú qué has de hacer? Adherirte a la formulación del maestro y dudar. Y dudar. Mal. Lo que tienes que hacer es, he dicho que son vacías, voy a verificarlo. Pero claro, si tienes que verificarlo, no puedes ir con la duda, ¿están o no están? Sí. Porque entonces ya estás en el terreno de las formulaciones. ¿Entiendes? Esto es muy, muy importante y muy práctico a la hora de trabajar uno. Porque si se mete en terrenos que
que sé, nuestros antepasados, bueno, no tan antepasados, ¿existe Dios o no Dios? Bueno, pero uno tiene dudas. Claro, si tú concibes que Dios es Señor, bla, 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 puedes creer, porque es una formulación, tienes dudas. Pero si resulta que Dios es un nombre convencional para hablar de la luz que todo es, entrar con dudas es desviar del camino. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Está claro o no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, pongo encima de la mesa una duda, que los métodos no sirven, como dice él, se ha hartado de decirlo. Y esto genera una gran duda, porque dice, hombre, ¿me va usted a venir a decir que no hace falta? Cuando toda la doctrina y todas las escuelas se hacen un hartón de decir lo contrario. Entonces, la duda sería hacer esto, cómo confronto lo que usted me dice a lo que dice el mundo mundial. Sí. Eso sería la duda. La no duda sería vamos a probar, vamos a ver. La no duda sería mira a los que practican métodos y a ver si tú les ves la chicha. Y después practica métodos y verás lo que pasa. Está bien. Como aquel tío que está allá en meditación no sé cuántas kalpas, que son miles de años, y después no ha servido de nada. Y eso es muy fácil de verificar, ¿eh? Gente de moral rígida, de práctica, no sé qué, y los ves y dices, no me convences. Me ha hecho gracia eso de no sé cuántas calpas. Sí, yo digo, miles de calpas, no sé qué. 10.000 calpas, yo sé, son mucho tiempo. Y además, cuando te dice, los métodos no sirven de nada, tú tienes dos actitudes, es decir, me lo creo, o dudo, o voy a probarlo. No hacer nada a ver qué pasa. Què diu? Mejor no hace nada a ver qué pasa. Pero Pues sí. No hagas nada, pero con interés y amor intenso, ¿eh? Claro, es que Ya pone peros, ya pone peros. Pues no hace ¿O no? Claro, si tú no haces nada porque eres un trozo de carne, pues claro, no pasa nada. Ahí vamos, para que ese amor sea intenso. Sea que si eres fiel a él, ya será intenso por sí mismo. Si tú quieres hacerlo intenso con tus métodos y procedimientos, te aseguro que no lo lograrás. La clave está en el reconocer, ¿no? Según este planteamiento, ¿no? Déjate enganchar y él mismo tirará. Bueno, pues todavía estábamos él ha explicado, el maestro ha explicado lo que es gran universal y la sabiduría excelente, ¿eh? No dudar y no pensar que haber conseguido nada. De ahí el nombre. Esto no lo hemos comentado. O sea, ¿qué? Que fíjate, no dudar. O sea, la realización, es que esto es un poquito inhumano, María, ¿eh? En la página 108 a la mitad está explicando el versito. Sin pensar que hemos conseguido nada. O sea, la realización... ¿Por qué dices esa tontería que es inhumano? Humano es estar sometido a tus deseos y expectativas. ¿Estás sometido al sufrimiento? María, que sí, que te doy la razón, pero... Nos hemos acostumbrado. A ver, o sea, no hacemos un tipo de cómputo, a ver, he llegado hasta aquí, no he llegado hasta allá, me había propuesto esto, aquí no lo estás tú y Claro. eso, ya estás perdido. Pero, fíjate, no conseguir nada. Ni pensamos haber conseguido nada. Claro, pero entonces No si pensar piensas, en conseguir algo. Claro, pero es que no tienes una sabiduría excelente, ¿eh?
Bueno, deixa't estar. Esto se lo significa. Sí, pero bajemos, Si no... bajemos a nuestra realidad. Nuestra realidad está volviendo a desplazarte porque te está llevando a una perspectiva, a una actitud no habitual. Si no quieres que te diga, a mí me gusta ser un poco linchí y decir inhumano. Porque nos parece que humano es sumar, restar y llego aquí igual a esto, menos esto, sumo, llego a tal. Humano es ser bastante tonto como mínimo. Bueno, pues sí. No, hombre, pues no. Eso es ser humano tonto. Humano que pierde su vida. Humano que con el sometimiento a sus deseos, que son expectativas sin las cuales no puede sobrevivir, es someterse al sufrimiento, de acuerdo. la inquietud. Sí, de acuerdo. Pero estaréis conmigo que tener la claridad de que es no obtener nada, no es como... al menos desconcertante y te cambia la perspectiva de lo que hay, a donde tienes que ir. Seguro. ¿Vale? Seguro. Pero no es inhumano. No, va, es igual, que borro lo dicho. Bueno, y ahora lo último que hace falta aclarar es Buda. Buda hace referencia a la limpieza y pureza de la mente, cuyo brillo impregna en el ámbito del Dharma, por lo que recibe el nombre de Buda. Sentarse durante 10 kalpas en el lugar de la práctica se refiere a los 10 paramitas. El que el Dharma de los Budas no aparezca ante sus ojos se refiere al hecho de que el Buda, por naturaleza, no está sujeto a nacimiento y el Dharma, por naturaleza, no está sujeto a extinción. ¿Cómo podría ser el tipo de cosa que aparece frente a uno? En el caso de ser incapaz de completar la vía de Buda, Buda no necesita hacer nada para convertirse en Buda. ¿Ya lo es? Claro. Entonces el versito ya cobra otra dimensión, ya está explicado, ¿no? Explicado las palabras claves, ya se entiende que aunque se sentara durante 10 kalpas, el Dharma no apareció frente a él y entonces dice, fue incapaz de completar la vía de Buda. Es que no hay Buda, es que no hay Dharma, es que no hay práctica, no hay. Por tanto, en el caso de ser incapaz de completar la vía de Buda, Buda no necesita hacer nada para convertirse en Buda, ya lo es. La última frase está muy bien también. Un antiguo dijo, el Buda está eternamente en este mundo, pero no se ve contaminado por las cosas de este mundo. Está totalmente implicado en el quehacer humano. Seguidores de la vía, si queréis alcanzar la budeidad, no persigáis las 10.000 cosas. Cuando nace la mente, nacen varias clases de cosas. Y cuando la mente se extingue, las distintas clases de cosas se extinguen. La mente en este caso es la mente del ego. Sí, la que pliega y ¿no? La que construye el mundo. Solo en el caso de que no aparezca la mente, entonces las 10.000 cosas serán inofensivas. Ni en este ni en otros mundos existe ningún Buda o Dharma. No hay nada que deba aparecer frente a vosotros y nada que se pierda. Incluso si existiera algo, sería meros nombres, palabras, frases, medicina aplicable a los males de los chiquillos para aplacarlos. Palabras que tratan solamente de temas superficiales. Fíjate, Sí. Además, dichas palabras y frases no se declaran a sí mismas como palabras y frases. Sois vosotros que estáis frente a mí, los que de forma maravillosa y clara observáis, percibís, oís, conocéis y alumbráis vuestra antorcha. Sois quienes asignáis todas estas palabras y frases. Creyentes, solo si cometéis los 5 crímenes que conducen al infierno del sufrimiento eterno, alcanzaréis finalmente la liberación. El inicio de la siguiente. O sea, Falta el 23 para tienes que acabar. pasarte por encima. No cuentan las normas morales cuando estás situado ahí. Bueno, entonces la siguiente será ¿y qué son los 5 crímenes que conducen al infierno? Y lo va a explicar aquí, ¿eh? Pero con ese os dejamos para vacaciones que lo pensemos. Iniciaremos el curso con esto. Bueno, señors,
Te has salido con la suya. Rubén le Si fueras está tan viejito como recriminando yo, ya veríamos qué a haría. María, le está recriminando que cómo es que terminamos tan pronto. Si María hiciera clases de allá por Skype, Por Skype, desde allá. Landogao. él Hemos emite. quedado para No, sí, pero oye, yo me retiro para trabajar y escribir, ¿eh? En el 23, Pero un ratito, ya pues Un el 20 de ratito, octubre. esto lo tienes que preparar. El 20 de octubre está. Bueno, me parece que empezamos 20 de octubre. Ah, iba a decir, sí que lo sabemos ya. Con